cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo. Buenos días, amigos, amigas de Totum Revolutum. Iniciamos esta tertulia de aprendizajes y experiencias, un espacio que compartimos con amigos profesionales que, como nosotros, buscamos la paz, trabajando por la justicia, mediante la transformación personal. Si tú cambias, todo cambia. Hoy tenemos la alegría que esté con nosotros María Elisa Bernal de Oliveira, quien nos atiende esta mañana desde Sao Paulo, su ciudad natal y de residencia. María Elisa es una maravillosa profesional de la terapia de cuentos, además de toda la sabiduría sufí y la experiencia de vida que posee. Buenos días, María Elisa. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros, eso sí, es una alegría poder estar en este programa que lleváis con tanta elegancia, hay que decir, ¿no? Y con tanta amabilidad y con tanto cuidado con el alma humana. Y claro, siempre que pueda estaré a disposición de vosotros, ya sabéis. Muchas gracias. Y estamos también con Edgardo Cárdenas, profesor de filosofía, coach sistémico y terapeuta de constelaciones familiares. Buenos días, Edgardo. Gracias por compartir también la tertulia Totum Revolutum. Buenos días, Salvador. Buenos días, María Elisa. Y buenos días a todos nuestros escuchantes. Es un regalo muy especial en estos meses en el que el corazón se alegra por la cercanía de las fiestas. Tener a María Elisa, que la verdad es que es un verdadero regalo haberla conocido. Yo realmente me precio de ser su hermano adoptivo. Y bienvenida a Totum Revolutum. Gracias, María Elisa, por estar con nosotros. A ti, Edgardo, por todo este cariño y respeto con mi trabajo, que me alegra mucho poder hacer estos encuentros, porque somos hermanos, ¿no? Somos hermanos por todos lados, por la humanidad, ¿no? Por la cercanía de intenciones, por los intereses, ¿no? Somos hermanos de muchos niveles. Y porque nos Y hemos la verdad que es una gratitud que tengo a España de tener tantos amigos y hermanitos por ahí. Así que seguimos con lo que sea, Una maravilla. juntos. Perfecto. Querida María Elisa, desde el inicio de conocerte, nos fascinaste por tu magia, porque te entregas completamente, como cuentos, como nuestras formas y con ese don para contar y transportarnos y sanar a través de los relatos maravillosos. A los escuchantes del programa les gustaría conocer un poquito más de tu trayectoria, conocer a la persona fascinante que eres. A tus 80 años eres voluntaria en España, en la casa de acogida Pepe Bravo de Málaga, 6 meses al año y otras muchas más actividades. María Elisa, cuéntanos de ti. ¿Cómo fue tu encuentro con los cuentos? ¿O cuál fue el primer cuento que te encontró? Bueno, pues es difícil decir muy exactamente, pero siempre creo que he sido una niña muy observadora y me gustaba escuchar más que hablar, ¿no? Tenía así una naturaleza un poco introvertida, ¿no? Pero por las circunstancias de la vida he tenido dos abuelas muy parlantes que me contaban las historias de sus pueblos, una abuela portuguesa y otra española.
las fiestas, la gente, cómo pasaban las cosechas juntos y todo lo que suponía, ¿no? Las leyendas de sus pueblos y cosas de este estilo. Y con eso también he aprendido a hablar español y aprendí a hablar portugués con sotaque portugués. Entonces creo que a más de tener interés por la escucha a la gente mayor, tengo interés por los lugares, por todos los lugares del mundo, ¿no? Y empecé a buscar desde pequeñita, a preparar mis cuentos estando en la naturaleza. Fíjate, salía de la casa de la abuela así como que encantada por sus historias y empezaba a inventar historias con los animalitos, los árboles, los huertos y cosas del estilo, hasta que llegando a la escuela, ¿no? Donde nos regalaron los maestros con toda la cultura indígena y africana que nos ha enriquecido mucho nuestro país, pues he aprendido cuentos de todas esas culturas magníficas. Y solía contar a mis primos, que eran mi primera platea. Sí, solíamos pasar la tarde en la terraza de la abuela, ¿no? Y después de la merienda, que era magnífica siempre con ella, ¿no? Nos poníamos a contar historias, ¿no? Y anécdotas. Total que somos una familia de contar muchos chistes, de observar mucho las cosas que pasan en la vida cotidiana y hacer como que pequeñas parodias, o sea, somos así, muy enredaderos de cuentos. Sí, Perfecto. y creo que el cuento más que me llegó muy fuertemente al corazón fue cuando yo tenía unos 8 años y escuché Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, eso de que uno se pueda caer en un agujero y vivir una aventura, yo pasé a mirar todos los agujeros que había por el huerto de mi abuela. ¿Verdad? Que me encantó esta posibilidad de pasar a otra instancia de la vida, ¿no? Muy Y interesante. curiosamente, ¿no? Es con qué trabajo, o sea, aparte de llevar los cuentos, sabéis que soy también formada en psicosíntesis y en terapia artística, ¿no? Y trabajo los cuentos como en la prevención de molestias mentales y sociales, en la pedagogía que se llama pedagogía curativa, social curativa, ¿no? Y trabajo los cuentos a nivel personal, ahora con otras herramientas, que ahora hemos ganado herramientas de nuestra profesora Gema y Gonzalo, ¿no, Edgardo? Entonces, estamos ganando más y más herramientas para meter en este trabajo de prevención y de curación, ¿no? Muy contentos de Muy aprender, de interesante. estar siempre aprendiendo, ¿no? Esto es para mí, la vida es una escuela magnífica, ¿no? Y los encuentros con la gente, para mí es lo mejor que hay, lo mejor. Escucharte decir a una persona de tu edad y de tu trayectoria que lo mejor es aprender, realmente es no solo hermoso, sino es una gran enseñanza y aprendizaje. Cuando dejamos de aprender, yo creo que dejamos de vivir. Gracias, María. Exactamente. Pues sí, Muchas- y este año estoy entregándome a estudios de la danza terapia también, ¿no? Porque veo que aprendí con los indígenas de Brasil que dicen que si no nos movemos en dirección a una armonía con la naturaleza y entre nosotros, ellos dicen que el cielo se nos caerá encima. Fíjate, esto nos dice Krenak, un líder indígena. Y luego él dice, ¿cómo resgatamos nuestra relación con el cielo? Primero mirando al cielo, como
la magia que existe y el misterio que existe en el espacio, ¿no? Luego hablando de esta magia, de la cosmovisión, que ellos tienen muchos cuentos de la creación y esas cosas, ¿no? Entonces, hemos perdido el sentido de la vida porque no miramos más al cielo, miramos solamente a la tierra, al suelo, ¿no? Y otra cosa que dicen los indígenas es que hemos de celebrar y tener rituales de hermandad, ¿no? Y también contar cuentos. Muy Así que estoy interesante. en la ola, estoy en la ola. Perfecto. Muchas gracias, querida María Elisa, por compartir parte de tu trayectoria. Esa vida que transmite mucho. Gracias por estar aquí y justamente queremos hablar en este totum sobre el encuentro. ¿Cómo empezamos, María Elisa? Empecemos con un cuento. Pues podemos empezar por un cuento, claro, ¿no? Eh, Pues ya. a mí me gustan mucho las tradiciones que consideran el encuentro con el maestro, ¿no? Una plataforma y un puente para el encuentro consigo mismo. Porque creo que los maestros de todos los tiempos lo han hecho con maestría y con entereza y con mucha entrega, ¿no? Los caminos de transformación. Y entonces estoy coleccionando muchos cuentos que hablan del encuentro con el maestro. Entonces voy a contar ahora un cuento sufi, ¿no? Que habla un poco del encuentro del maestro con su discípulo, ¿no? Y va así. Per- Era una vez un gran maestro que tenía muchísimos discípulos y muchos se acercaban a su puerta, pero no eran todos que él recibía. Había que una pequeña selección que él hacía hablando de las expectativas que tenía, ¿no? Y un día surgió un señor a su puerta pidiendo para ser su discípulo, ¿no? Y él le preguntó, ¿está usted decidido a dedicar devoción a tu maestro? Porque esto es lo principal. Para empezar una tarea de discípulo y maestro hay que haber una devoción hacia el maestro, no a la persona, porque eso sería una idolatría, dijo el maestro, pero a la experiencia de vida del maestro, a la experiencia del camino del maestro. Y el chico que estaba deseando desesperadamente engancharse en el grupo, dijo al maestro, sí, 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 mañana por la mañana estaré aquí pleno de devoción. Ah, dice el maestro Sufi, qué bien, empezamos bien. Y a la mañana siguiente, el maestro se acerca a la puerta el discípulo se acerca a la puerta del maestro. El maestro lo recibe y dice, tengo una tarea muy práctica para ti hoy. Y el chico dice, ah, qué bien, ¿y qué tengo que hacer? Tú vas a coger esta jarra que tengo en manos, es una jarra de vidrio, de cristal, y vas a buscar vino en el convento, en el monasterio de nuestros hermanos cristianos, porque como ellos rezan la misa con buen vino, te darán seguramente vino a los sufis que lo desean. El chico estaba perplejo, pero ¿cómo, maestro? ¿Cómo voy a poder pasar por todo el pueblo con una jarra de vino sabiendo que soy musulmán y que no podemos tomar vino? Ah, dice el maestro, es la tarea de la devoción. ¿Tú la agarras o no? El chico no sabía qué hacer. Entonces escondió la jarra debajo de su manto y se fue al monasterio de los hermanos cristianos, que eran muy amigos de los sufis, como siempre han sido toda su vida, ¿no? En estos tiempos. Y entonces inmediatamente el monje, el frade, le entregó
¿no? Todo el vino que cabía en la jarra, y le dijo un abrazo a nuestro hermano, Sufi. Y dice el tío, vaya por Dios, ¿cómo puede un maestro Sufi tener tanta intimidad con un maestro cristiano? Eso para mí es muy raro, ¿no? Y siguió su camino entre aburrido y intrigado, ¿no? Y no sabía mucho cómo comportarse y llevaba la jarra ya delante de sí mismo porque lo había olvidado de esconder. Y la gente se reía de él cuando pasaba. Cuando llegó a la casa del maestro, el maestro le dijo, ¿y tú cómo te has salido con esta tarea? Y yo dice, maestro, entregó la jarra inmediatamente porque no la quiero tener en manos. Y quiero decir que estoy muy, muy triste de percibir que el maestro toma vino. El maestro le dice, sí, te voy a coger un vaso para que lo pruebes. Y dice el chico, pero no puedo hacerlo. Si quieres ser mi discípulo, lo tiene que hacer. Cogió un vaso, ¿no? Le dio, y cuando el chico volcó el vino al vaso, el vino se transformó en agua. Y el maestro le dice, si quieres beber del agua de la vida, tienes que rendirte a algo mayor que tú. Precioso. Y así fue que el discípulo volvió el otro año cuando se sentía más preparado para dedicarse a ese encuentro con devoción. Muy Qué bonito. bonito. Ha sido genial. Muy bonito, la verdad. Mucho mensaje lleva detrás. Sí que es Hombre, verdad. como todos los cuentos. Que la mente es como el paracaídas, si no se abre, no sirve para nada. Sí, María sí, Elisa, ¿qué sí. es el encuentro verdaderamente? ¿Qué lo diferencia de una mera cita, reunión o coincidencia? ¿Dónde está la diferencia? Pues parece ser que el encuentro real solo se puede dar en la presencia y en la escucha, ¿no? En la escucha profunda. Cuando uno está aprendiendo a escucharse a sí mismo, aprende también a escuchar a los demás. Entonces, la primera cosa es el desarrollo de la atención, ¿no? De la escucha y de la presencia personal. Porque cuando hay dos presencias que están hablando, una escuchando a la otra, hay como un puente que fluye como un agua de la vida. Y, y ahí se da el milagro de la conversación, la real conversación, ¿no? Tan necesaria está el mundo de esta conversación, ¿no? De la profunda escucha. Y decía mi profesor del Emerson College, donde me formé en cuentos curativos, que el cuento es como si fuera agua de la vida. Entonces, cuando no hay posibilidad de establecer de inmediato la conversación, tú llegas con un cuento. Y el cuento desarma todas las protecciones personales, porque el cuento va directo al alma de la gente. Entonces, por eso todos los maestros, cuando querían crear presencia, ¿no? Contaban parábolas, cuentos, leyendas, porque así sabían que creaban un ambiente de escucha y de conversación, pulsación, respiración, juntos, ¿no? Todos en la misma vibración, dice Gurdjieff, ¿no? Vibrar en la misma tonal, ¿no? Y entonces es interesante observar cuando eso pasa, ¿no? Me siento así cuando estoy con vosotros. Esta Muchas gracias. presencia Igual. vuestra tan bonita, ¿no? Esta escucha profunda. Eso es fundamental para que el encuentro sea real, porque estamos desarmados.
de nuestro ego y de nuestras personalidades, ¿no? Y por Es eso admirable. los cuentos están llenos de encuentros, llenos. Cuando estamos hechizados en nuestro ego, en nuestra personalidad, en nuestras creencias cristalizadas o en nuestros viciados paradigmas, ¿no? Las imágenes simbólicas nos vienen por el sueño, ¿no? Para despertar nuestra conciencia a otros niveles. Y si no nos llega por el sueño, que también está lleno de encuentros, ¿no? Llegará o por los cuentos o por la vida misma, ¿no? Y entonces vamos a descubrir que aquel Señor, ¿no? Que nos habló en el mercado, nos habló de una forma como si nos conociera desde mucho y profundamente. Y nos quedamos sorprendidos, pero es la vida que nos está colocando en el ejercicio de la presencia, de la escucha y de la conversación, ¿no? Es como una Y llave que nos abre la mente y el corazón. exactamente, es como una llave que prepara nuestro corazón para recibir el contenido que necesitamos y luego llevar con claridad, imaginación a la mente, ¿no? Y ahí es donde el pensamiento simbólico es muy potente en los cambios de las personas, ¿no? Porque cambiamos el chip en que funcionábamos, ¿no? Porque Claro. tenemos que ir, cuando niños estamos en la totalidad, entonces miras a los ojos de los niños y te entra aquella gracia, aquel estado de gracia que tienen los niños en su mirada, ¿no? Porque no están separados del todo, están plasmados en la vida, ¿no? Un niño cuando juega, cuando habla, cuando es pequeñito, está entero, ¿no? Luego, cuando el contacto con el mundo y con las demás personas, con la familia, van creando las capas de protección, de personalidad, individualismo y esas cosas. Y estamos en el mundo donde hay una supervalorización de la performance, del poder, del estatus, y la gente va metiendo capas y capas sobre este niño pleno que llevamos dentro. Entonces, necesitamos de crisis y condiciones externas e internas para salir de la individualidad hacia la individuación, que ya es un camino del héroe en los cuentos, cuando estás más cerca de lo que realmente eres, ¿no? Y de Muy eso bien. se trata. Cada cuento es un trocito de esta trayectoria nuestra de traer a la conciencia los personajes, las creencias, los paradigmas, los ambientes que nos han atrapado en nuestro desarrollo, ¿no? Es muy bonito, Muy, ¿verdad que sí? muy interesante. Muy interesante. Muy Edgardo, bonito. desde tu perspectiva, ¿querías hacer alguna aportación? María Elisa, cuando te escucho, realmente me quedo anodadado de tu manera de transmitir. Y una de las cosas que me resuenan de lo que me estás diciendo es justamente el tema de la presencia. La presencia es estar conectado con el universo, ¿no? Creo que justamente cuando pensamos en que somos solamente la personita que tiene esas pequeñas El triunfos, personaje más bien, ¿no? El personaje. exactamente, el personaje, pues es cuando menos entramos en encuentro, ¿no? Porque nos hemos quedado en nuestro ego, nos hemos quedado en nuestro personaje. En cambio, Exactamente. cuando descubrimos que somos parte de ese universo, entonces nos conectamos. Qué hermoso es esto, Sí, ¿verdad? tenemos un camino, ¿no? Para llegar a la presencia plena y creo que es un camino que empezamos por momentos, ¿no? De que nos sentimos plenos, de este ser que somos, de esta esencia que llevamos, ¿no? Y eso nos llena el corazón, ¿no?
de algo así como un calor, ¿no? Y cuando estamos en esta presencia, en este calor del corazón, podemos encontrar el otro plenamente, ¿no? Y encontrar el mundo con otra mirada, porque ya nuestra cabeza está llena de estas fuerzas del corazón. Y ya cambia todo, ¿no? Cambia la mirada, cambia la perspectiva, ¿no? Y cambia también toda nuestra vida, ¿no? Vamos haciendo cambios cada vez. Cuanto más presencia vivimos, ¿no? Y más vamos cambiando todas las esferas de nuestra vida, ¿no? A veces podemos empezar por la casa, ¿no? O por el trabajo, pero también la relación con el mundo cambia, tiene otra calidad y otra calidez. En un mundo como el actual, de las redes sociales, del internet, del móvil, vivimos la ilusión de que estamos conectados, vivimos la ilusión de que tenemos relaciones con personas en todas partes del mundo, y yo creo que a veces vivimos como verdadera esa fantasía y perdemos realmente lo que tenemos cerca, lo minusvaloramos cuando en realidad lo que podemos tocar, lo que podemos sentir, lo que podemos abrazar, realmente es lo que conforma nuestro ser, y el resto pues es simplemente imaginación. ¿Qué podrías decir a quienes cada vez más están enganchados o no han conocido lamentablemente lo que es el encuentro personal, el encuentro cara a cara? Yo creo que la invitación es que para que lo experimenten, ¿no? En primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar es dando herramientas, porque creo que la Internet muchas veces sirve para alertar estos riesgos, aunque sea también un chiringuito electrónico, ¿no? Eh, eh, muchas veces nos aprisiona, pero también puede darnos pequeñas pizcas de libertación, ¿no? Entonces, hemos de ver que no todo es completamente malo ni bueno, sino que está bien empleado o no, ¿no? Si es un video que trae muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, yo es que veo videos estupendos, no veo muchos porque tengo una cierta disciplina interior, ¿no? Pero los que veo, que trato de comunicarlos, tú ya sabes, Edgar, que te mando cosas que me impregnan, ¿no? Que me llenan el corazón de imágenes creativas, ¿no? De imaginación creativa. Y me trae inspiración, intuición, ¿no? A veces pienso que los cuentos tienen este papel de mantener el pensamiento simbólico activo para que no nos hechicemos demasiado en la tecnología. Es necesaria, ¿no? Pero con sabiduría, ¿no? A entregar todo con sabiduría y con cierta medida, ¿no? No meter todo en el saco del malo, inútil o que no es, porque cuántas cirugías hoy se hacen, ¿no? Por internet, ¿no? Cuántas cosas buenas pueden suceder, ¿no? Lo que pasa es la calidad de la relación. Y no abdicar de la relación personal, porque yo soy, como he sido creada en un pueblo que ha sido fundada por mi abuelo, yo conozco a toda la gente. Y nosotros tenemos el hábito de ir de encuentro a toda la gente, porque somos una familia muy del social, ¿no? Y entonces ha sido una gracia que hemos recibido, una bendición, porque eso nos facilita llegar al corazón de todos, ¿no? Y nos parece tan importante y la gente agradece. Es curioso porque yo estaba haciendo un taller sobre los cuentos en el País Vasco, por ejemplo, ¿no? Y al final empecé a cantar con ellos, ¿no?
un mantra, mantra africano que es cantado aquí, ¿no? En Brasil. Y la gente empezó a llorar porque dice que les había entrado tan profundamente en el corazón que, que estaban enamorados y querían aprender a cantar y empezaron a moverse con el mantra y fue una celebración, ¿no? Entonces, hay muchos instrumentos y herramientas para el encuentro. Desde que nos ofrezcamos con devoción, ¿no? A esa tarea y también con la humildad de que tenemos de ser inspirados, porque con el ego y la personalidad podemos destrozar todo, ¿no? María Elisa, Entonces, sí, dime, no, estoy no, quería hablando comentar. demasiado. No, que va, que va, que va. María Elisa, te quería comentar, ¿qué propicia el encuentro entre los humanos? ¿Necesitamos de los otros? ¿Hasta qué punto? No, no he entendido la pregunta, ¿puedes repetirla? ¿Qué es lo que propicia el encuentro entre los humanos? ¿Necesitamos de los otros o hasta qué punto hace falta esa conexión? Al hilo de lo Yo que has estado creo que comentando. depende de la intención, depende de la intención. Si es una intención manipuladora, de dependencia emocional, el encuentro es atrapador como en los cuentos mismos, ¿no? Hay encuentros que son muy destructivos, ¿no? Porque parten de un deseo del ego, ¿no? Pero si es una real intención de cercanía, de conversación, ¿no? El encuentro puede ser muy inspirador. Entonces, todo depende de la intención que llevas en tu corazón, ¿no? Todo abre, ¿no? Todo ayuda. Todo. Entonces, sí, es necesario el encuentro con el otro, por supuesto, porque el otro es el espejo de nosotros, ¿no? Puede, Entonces, El otro es el espejo, o sea, nosotros encontramos en la vida no no lo que merecemos, sino lo que necesitamos. puede ser, María Elisa, que nosotros en la sociedad actual que vivimos, a veces pasemos mucho tiempo, siento esa sensación, pasemos mucho tiempo en reuniones, en fiestas, yo diría que en conciertos, ¿no? Multitudinales, pero no son realmente encuentros. ¿Qué sería lo que hace verdaderamente que vivas un encuentro? Ya lo has dicho de alguna manera que lo primero es tener la presencia, ¿no? Abrirte tú mismo a esa conciencia, pero ¿qué más nos puede ayudar? ¿Qué elemento más nos puede ayudar a reconocer, sobre todo yo creo, reconocer que esa conexión es como el alimento de la vida humana? Bueno, yo creo que en nuestra sociedad occidental en general y ahora también en la oriental empieza a pasar. Estamos buscando atender al ego con un hedonismo tremendo. O sea, hay que ser feliz por nariz, ¿no? Hay que estar junto a todos por nariz. Entonces hay como una compulsión a la felicidad, que desde una forma que es del inconsciente colectivo, es una necesidad de estar juntos, sea como sea, ¿no? Y creo que los jóvenes están muy afectados de lo que es el sentido de la vida. Entonces todo entra con un sustituto irreal, ilusorio de una realidad superior. Es como un embalaje, ¿no? Pero que dentro no tiene contenido. Todo por la falta de sentido, porque como estamos cada vez más alimentando el mental de la gente en la educación. La educación humanista ya no existe, ¿no? Entonces la contemplación de la naturaleza, entonces, menos aún. Entonces este maravillamiento que tenemos en la infancia y este gusto por la soledad
por observar las cosas, hacer nuestros propios juguetes. Esas cosas no existen más y hay que volver en algún momento, porque estamos atrapados, ¿no?, en el consumo de lo que sea para sentirnos felices, ¿no? Y entonces está todo el marketing está embarcado en eso, ¿no? Incluso algunos temas espirituales. Cuando nosotros sabemos que muchas veces pasar por el dolor nos hace tener el aguante para el próximo paso, que es la rendición y la redención. No, si no tenemos aguante para estar con el dolor, lo que sea, de un duelo o de descubrir algo oscuro en ti mismo, ¿no? Pero partimos inmediatamente para distraernos, ¿no? Como la sociedad propone de una manera general, ¿no? Entonces, ay, tenemos que parecer siempre felices. Entonces, lo que estábamos hablando es de esta masificación del comportamiento, ¿no? Como que se ignora que todos los avances que hemos tenido personalmente tienen mucho a ver con nuestro silencio, nuestra autoobservación, nuestra capacidad de estar solos, ¿no?, de perseguir nuestras metas individuales en el sentido del mundo y del mundo terreno, del mundo espiritual, ¿no? Y todos los mecanismos son mecanismos de escapar del dolor, escapar del sufrimiento, estar siempre demostrando suceso, ¿no? Y eso se masificó de tal manera que los jóvenes están aprisionados, ¿no? En esta actitud, ¿no?, de masa. Ya incluso no se baila mirando uno al otro. Están al lado saltando, sí, pero no se miran. Y el sonido es tan alto que no se puede hablar. Es como si fuera una catarsis destructiva, ¿no? Y todo eso porque no hay sentido de la vida, no, el pensamiento simbólico no ha sido construido. No ha habido cuentos, no ha habido cercanía, ni conversaciones, ¿no? Nosotros fuimos criados escuchando a los adultos, ¿no? Y nos encantaba eso. Y yo no veía la hora de estar con mis abuelas y mis tíos, porque me parecía que lo sabían tanto, ¿no? Y ahora se escapan de los mayores, es como que si fuéramos nosotros un poco raros. No todos, claro, felizmente, ¿no? Pero a mí me pasa mucho que a veces en viajes encuentro jóvenes que me dan atención y empiezo a hablar un poco, ¿no?, con ellos. Y siento que me miran como si yo fuera rarísima. Pero de alguna manera les gusto, está bien. Claro que sí. María Elisa, ¿el cuento entonces facilita el encuentro o es en sí ya un encuentro? Pues yo creo que depende de dónde estás. Pues si ya tienes una cercanía con los cuentos, con la imagen simbólica y tal, esto ya solo de escuchar un cuento te entran como que inspiraciones, ¿no?, que te mueve tu alma para una dirección. Si no, es como tener que ayudar con otras herramientas para que el cuento pueda penetrar, ¿no?, de alguna manera, porque muchas veces estamos afastados de nuestros cuerpos, de nuestras emociones, estamos en la cabeza, ¿no? Me acuerdo que en un momento que estaba yo contando un cuento a unos maestros supervisores de educación en São Paulo, y
y no sé qué detalle del cuento hablé, y la mujer me interrumpió y dice, pero he hecho las cuentas y no puede ser que esta mujer con 40 años tenga 7 hijos, o con 30 años tenga 7 hijos. Entonces yo digo, cuando termine el cuento te contesto, ¿no? Entonces volví al cuento y cuando terminé dije, ¿y si son niños adoptados? Ah, no había pensado en esta posibilidad. ¿Ves que no hace diferencia si los 7 niños son de ellas o son adoptados? Lo que interesa es la imagen de la generosidad de esta mujer. Y tú te afastaste de la imagen contando cuántos años tenía ella, si tenía hijos naturales o no. Entonces ella me agradeció mucho, ¿no? De traerle esta cuestión, de cómo estaba ella afastada de las imágenes, ¿no? Entonces Muy depende de dónde interesante. estás. No sé si te Muy, contesté, Salvador, muy pero me interesante. parece, Sí, sí, es muy interesante y estos puntos de vista y la predisposición siempre de cada uno a escuchar, tener el corazón y la mente abierta, que es la sí, clave, no hacer una muralla ante lo que estás oyendo. exactamente, para volver al paraíso tiene que volver a ser niño. Esa, Es lo esa es la frase que yo estaba pensando en este momento, que, que sí me trae a corazón. Si no sois como niños, no entraréis. No entráis en el paraíso. Y siempre me... Del misterio y del maravillamiento del misterio, delante del misterio, ¿no? cosa tan sencilla y sin embargo a veces lo Sí, complicamos todos un poquito. María total. Elisa, siempre es un placer compartir contigo, siempre nos haces volar la imaginación y nos llevas a nuevos escenarios posibles. Queremos dedicarte esta hermosa canción como señal de agradecimiento por todo tu saber. Ahora Gracias. pondremos ahora la canción Cantares de Serrat y Ajá. ahora entonces lo agradeces y te despides haciendo un llamamiento o un resumen de tu mensaje de encuentro, María Elisa. Gracias. Para aquellos que quieren penetrar un poco más en el tema de los encuentros, en los cuentos, sugiero que lean el libro de Joseph Campbell, Las 1000 caras del héroe, o sí, las 1000, no sé si las 1000, sí, las 1000 caras del héroe, o el héroe y sus 1000 caras, no sé. Es increíble como todas las culturas y todas las religiones, él trae el contexto de este proceso dentro de todas las culturas. Es muy rico, es un libro para quien está interesado en el mundo simbólico, en el mundo del alma, es fundamental, ¿no? Porque es como que una pequeña escuela, una introducción, ¿no? Y también el libro de Jung, que se llama Aion, y que habla de la búsqueda de la esencia. Es su último libro, es un libro bastante denso, pero profundamente vivenciado, ¿no? Porque él habla de su experiencia, de su búsqueda, ¿no? Del sentido de la vida y de la esencia, de su esencia. Entonces es un libro que para mí me parece fundamental para los tiempos que vivimos, ¿no? Quiero Interesante. agradecer muchísimo vuestro cariño y vuestra atención, vuestra escucha, y mandar un abrazo muy grande para todos los que escuchan este programa y agradecer esta oportunidad de estar entre vosotros. Y hasta pronto. Siempre una admiración hacia ti, María Elisa. Muchas gracias, María Elisa, por esta tertulia tan amena y entrañable, por hacernos soñar y creer en otros mundos posibles, en el encuentro entre las personas. Gracias por tu vida y por tu compromiso con la historia. Quisiera terminar esta tertulia con una hermosa frase de Eduardo Galeano. Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero un pajarito a mí me contó que estamos hechos de historias.
Gracias a todos los escuchantes de Totum Revolutum. Gracias por seguirnos estos 3 años y más. Ojalá podamos hacer juntos una historia nueva. No se olviden de soñar y de hacer realidad esos sueños. Y los padres, no dejar de contar cuentos a sus hijos. Muchas gracias por tu presencia, María Elisa. Muchas gracias también, Edgardo. Gracias a los 3 maravillosos compañeros. Y cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.